Bueno, hola chicos, en este lunes santo tan raro en el que no sale ninguna procesión, pues hay que aprovechar el tiempo porque la vida sigue y en fin, aunque no sabemos qué pasará, he decidido que voy a intentar ayudaros a comprender mejor el primer trimestre de filosofía, para lo cual pues voy a grabar unos vídeos que podéis ver cuando os dé la gana, porque horas no nos van a faltar. Y entonces empiezo con este tema uno del primer trimestre, ¿no? Que tiene 4 partes. O sea, el tema uno hay primero una aproximación a lo que es la filosofía, después se habla de las etapas de la historia de la filosofía, después la relación de la filosofía con la ciencia, con la religión, con el arte y finalmente estas dos preguntas tan interesantes, ¿no? Sobre si la filosofía hoy tiene un papel, que es lo que yo pienso, claro, o las críticas que se le hacen a la filosofía por parte de las personas que opinan que la filosofía está ya superada. Entonces empiezo con aproximación al concepto de filosofía. Bien, bueno, filosofía en realidad es el saber, es el amor al saber, porque es que es una dimensión del ser humano, querer saber las cosas, querer saber los porqués del mundo en el que vivimos, tanto la naturaleza como la sociedad, como qué significa ser humano, en fin, la filosofía se hace preguntas muy amplias, muy grandes, que no son preguntas de poca monta, como qué voy a comer hoy, por ejemplo. O sea, es importante saber qué voy a comer hoy, pero vamos, no es una pregunta así como existencial, ¿no? Entonces, por eso la filosofía se gana enemigos porque hace preguntas tan amplias, tan grandes, que a veces dices, "Buah, eso no lo vas a poder contestar nunca, así que mejor no te lo preguntes". Pues mira, precisamente no. La filosofía se hace las preguntas más interesantes y más profundas que a lo mejor no son fáciles de contestar, pero que siempre estarán ahí pues porque somos seres humanos y no nos conformamos con dormir, beber, comer, ir al cuarto de baño y descansar, sino que tenemos una inquietud un poco más amplia. Bien, entonces lo primero que tenéis aquí es que os explican el origen de la palabra filosofía. Ya sabéis que en filosofía estudiamos mucho las palabras, nos fijamos mucho en el significado de las palabras y en el origen de las palabras, de dónde viene. La etimología de la palabra filosofía es amigo de la sabiduría. Empezó siendo no filosofía, sino filósofo. ¿Quién es el amigo de la sabiduría? Pues aquel que se da cuenta de que no sabe, como toda persona sensata, se da cuenta de que no sabe, de que hay muchas cosas que no sabes, pero no te quedas con eso, sino que quieres saber más. De ahí viene la palabra filósofo, el que busca saber, el que quiere saber. Y se dice que fue Pitágoras de Samos, el famoso Pitágoras del teorema de Pitágoras, el que puso esta comparación. Dijo, mira, el filósofo es como el espectador que va a los Juegos Olímpicos. En el estadio hay gente que vende pipas, hay gente que vende las entradas, están los jugadores o los corredores, los atletas, y está el espectador. Y el espectador en el estadio olímpico pues no va a ganar dinero, va a disfrutar con el espectáculo, va a conocer lo que está pasando allí y a pasarlo bien y a saber cómo se juega fútbol o cómo se corre o cómo hacen, ¿no? los grandes deportistas. Entonces, el que quiere saber, el que no saca ningún beneficio, pero quiere saber, ese es el espectador, ese es el filósofo. El que quiere saber, aunque eso no te dé más dinero, pero te ayuda a ser más humano, ¿no? Quizás, o te amplía tu mente. La filosofía amplía tu mente. Bueno, entonces, antes de la filosofía, antes de este amor al saber, los griegos se apoyaban en el mito para explicar el mundo. El conocimiento, el afán por conocer siempre está ahí, en todas las culturas, los aztecas, los mayas, que es en América, los chinos, los japoneses, los indios, los hindús, todos quieren saber. Y entonces, ¿cómo se han apañado, o los egipcios, cómo se han apañado los hombres al principio de la humanidad? Por medio de los mitos. ¿Qué son los mitos? Son relatos fantásticos, con personajes fantásticos, con dioses, con héroes, que intentan explicar, por ejemplo, el origen del mundo. Entonces, el autor de un mito, pues no sé,
los mitos de Hércules, por ejemplo, ¿no? Los trabajos de Hércules no es una persona, sino que es algo colectivo que surge así en la sociedad y no se sabe muy bien quién lo escribió o quién lo ideó, sino que entre todos se van creando estas historias. Además, el mito es tradicional, es decir, es una tradición, como la Semana Santa es una tradición, pues los mitos son una tradición y acrítico decir que no hay ahí un pensamiento muy buscándole pegas, sino que se acepta. Te cuentan el mito de Apolo o el mito de Zeus o el mito de Afrodita o el mito de Pandora y te lo crees porque eres griego y ya está. Pues como nosotros, que nacemos en una sociedad cristiana, nos cuentan la religión cristiana de pequeños y no andamos poniéndole pegas. A lo mejor después sí, pero de pequeños pues no. Bueno, pues en aquella época no se le ponían pegas al mito, por eso se dice que es acrítica. Bien, entonces está muy unido también a la religión griega, ¿no? Que aparte de los mitos, pues tenían sitios donde había como especies de adivinos o oráculos allí, por ejemplo en el templo de Apolo, donde te decían el futuro o te averiguaban cosas, bueno. Bien, entonces, esta es la etapa anterior a la filosofía. De ahí del mito se pasa al logos. Logos en griego es una palabra fundamental que significa palabra, verbo, razón y sirve para explicar esta expresión del mito al logos es igual a nacimiento de la filosofía. Pasamos de una explicación mítica del mundo a una explicación racional. Aquí en el libro os dan una serie de circunstancias históricas, ¿no? De condiciones que hubo en Grecia que dieron lugar a que naciera la filosofía en Grecia y no, pues no sé, en Sudáfrica. Pues habla de el milagro griego, la evolución de la sociedad, una serie de factores económicos y culturales. Bien, os lo leéis, muy interesante. A mí lo que me importa es que la filosofía, como saber específico distinto del mito, es un saber racional, o sea, se usa la razón, se basa en la razón y no en los pies, sino en la cabeza. Es un saber sistemático, es decir, ordenado. De una idea sale otra y de esa otra y de esa otra y de esa otra. Eso es un sistema de ideas. Y es un saber crítico, es decir, que la filosofía siempre está haciendo preguntas, nunca se conforma. Hoy podemos llegar a una conclusión y mañana nos despertamos y le vemos una pega a la conclusión a la que hemos llegado hoy. Claro, esto es poco cómodo. A la mayoría de la gente nos gustan que nos den las cosas hechas y pensadas y no tener que estar pensando todo el rato otra vez. Por eso la filosofía tiene esa mala fama, ¿no? Pero bien, dejemos la mala fama de la filosofía y pasemos a otra pregunta que os la he hecho muchas veces, que es las partes en que se divide la filosofía. Primera parte, la metafísica. Metafísica en griego significa meta, más allá, física, de la física. Física es lo material. Entonces la primera parte de la filosofía es la metafísica que se ocupa del ser. Y el primer metafísico oficial es Aristóteles. Él tiene el primer libro de metafísica en el que se ocupa el ser. Ser, el verbo ser, todo lo que existe es. Y por eso todo interesa a la filosofía, a la metafísica. La segunda parte es la lógica. La lógica, que viene de la palabra logos en griego, como ya os he explicado, significa palabra, razón. Y la lógica es la parte de la filosofía que se ocupa de los razonamientos. Bien, luego está la epistemología, que se ocupa de la teoría del conocimiento. También tenemos la ética, que se ocupa de los sistemas morales y del porqué de la moral. Todo ser humano tiene una moral. Una moral es que todas las personas tenemos una noción del bien y del mal, innata, si se quiere, y por educación nuestros padres, vamos, además de enseñarnos español, pues nos enseñan unas costumbres y nos enseñan pues que hay que lavarse las manos antes de comer y limpiarse los dientes después de comer, por ejemplo, costumbres así, ¿no? O decir gracias o decir por favor, bien, y bueno, y hay una vida social que tiene su bien y su mal, entonces la ética reflexiona sobre el porqué de estas costumbres, de este bien y de este mal. Y la estética finalmente, pues que es la parte de la filosofía que se ocupa de la belleza, del arte, la belleza que está en la naturaleza y la belleza que está en muchas de las cosas que hace el ser humano. Así que ahí ya tenéis la primera pregunta de este tema, lo esencial. La segunda pregunta trata de la historia de la filosofía. Y aquí tenemos 4 etapas, antigua, medieval,
moderna y contemporánea. En la filosofía antigua, el primer grupo de grandes filósofos griegos son los presocráticos, como por ejemplo Tales de Mileto, que se preocupan por la naturaleza, que se hacen la pregunta ¿de dónde viene todo? Y contestan, hay un principio, un arjé en griego, que para Tales de Mileto es el agua y para otros filósofos es otra cosa. Hay una segunda etapa dentro de la filosofía antigua, que es la filosofía de los humanistas, ¿no? De los sofistas, de Sócrates, de Platón, una filosofía que se pregunta más por la vida del ser humano en la sociedad. Y ahí pues hay que distinguir a los sofistas, que eran unos señores que se preocupaban mucho por el lenguaje, por la palabra, por el efecto que tienen nuestras palabras en los demás y que enseñaban a hacer discursos. Y frente a estos sofistas estaba Sócrates, que se dio cuenta de que si tú te preocupas demasiado por el efecto de las palabras en los demás, al final te puedes convertir en un vendedor de cualquier cosa, de humo, ¿no? Como hacen muchas veces los políticos. El político es muy importante que aunque lo que dice no tenga sentido, nos convenza. Pues claro, esto, digamos que Sócrates fue el adversario de los sofistas porque él pensaba que no basta con hablar bien, sino también hay que decir la verdad cuando se habla o por lo menos estar dispuesto a llegar a ella. Por lo tanto, sofistas, Sócrates, el maestro de Platón, gran filósofo al que se considera el creador de la filosofía propiamente dicha, del primero que tenemos libros de filosofía así gordos y largos y pensados y bien argumentados. Bien, después de Platón está Aristóteles, que es el discípulo favorito de Platón y el más inteligente y el que, estudió absolutamente todo lo que en aquella época se podía estudiar, desde las piedras, los animales, los fenómenos del tiempo, la meteorología, ¿no? Hasta las estrellas, por supuesto el ser humano, por supuesto la lógica, por supuesto la ética, la política. Aristóteles es una Wikipedia, la primera Wikipedia de la historia es Aristóteles. Y fijaros si fue listo el tío, que sus enseñanzas casi duraron 1500 años, fue la base de la cultura hasta que ya la ciencia avanzó y lo dejó un poco atrás, pero para la filosofía digamos que es un referente Aristóteles, un cabezón Aristóteles. Bien, y al final de la época antigua hay una serie de escuelas que se preocupan más de la ética, como por ejemplo son los escépticos, los epicúreos, los estoicos, es decir, que se preocupan más de cómo debe de ser la vida en sociedad, cómo tenemos que hacer para ser felices. ¿Vale? Y el neoplatonismo también es otra corriente antigua que es como una reedición del platonismo con elementos aristotélicos. ¿Vale? Bueno, esto sería la filosofía antigua, por lo tanto, presocráticos, sofistas Sócrates, Platón, Aristóteles, escuelas de ética y neoplatonismo. Bien, y pasamos a lo que es la filosofía medieval, la Edad Media, que abarca desde finales del Imperio Romano hasta el siglo XV, una época muy dominada por la religión, por la Iglesia, también por el Islam en los países musulmanes e incluso en España, que fue país musulmán, y por el judaísmo, que también era una gran religión monoteísta y que también hubo judíos en España. Como sabéis, aquí en Jaén tenemos el barrio judío y algunas estrellas que lo indican, ¿no? La estrella de David, que como sabéis es el símbolo de los judíos. Vale, pues entonces la filosofía en la Edad Media se va a desarrollar muy pegada a la religión y cuando la religión, o sea, los curas o los predicadores de musulmanes, ¿no? Utilizan la filosofía, dan lugar a lo que se llama teología, que es una mezcla, ¿no? La teología es la explicación de Dios, etimológicamente dicho. Entonces, todos los grandes filósofos de esta época van a estar relacionados con la religión. Dentro de la religión cristiana tenemos al gran San Agustín, a Santo Tomás, y su tema fundamental pues va a ser la relación entre la razón y la fe, es decir, entre la religión y la filosofía. Bueno, dentro de los filósofos musulmanes hay que saberse a Averroes, que era de Córdoba, por cierto, y hay que saberse a Avicena, que era un persa, la actual Irán. Bien, y luego es muy interesante pues ver cómo a finales de la Edad Media hay un movimiento que se llama nominalismo, en el cual está Guillermo de Ockham, y el nominalismo viene de la palabra nombre,
es un movimiento filosófico dentro de lo que es la Edad Media que ya va abriendo paso hacia otra época, la tercera época de la filosofía, que es el Renacimiento y la filosofía moderna. En el Renacimiento hay una serie de autores que no es que sean grandes filósofos metafísicos, pero bueno, son importantes porque, digamos, son los humanistas, ¿no? Que son una serie de personas, sobre todo en Italia, como por ejemplo Marcelo Ficino, Pico de la Mirándola, en fin, Erasmo de Róterdam, personajes que intentan volver a la antigüedad clásica saltando por encima de la Edad Media. Pero bien, como filósofos de la Edad Moderna, y estamos hablando de los siglos XVII y XVIII, hay que retener que en esta época hay dos corrientes fundamentales que son racionalismo y empirismo. En el racionalismo destaca Descartes. Para Descartes, el saber al que hay que imitar, al que tiene que imitar la filosofía, es la matemática, ¿vale? Y el empirismo, un autor importante es Hume, otro es Locke. El empirismo que defiende que el conocimiento humano ha de basarse en la experiencia sensible, en lo que sentimos, en lo que vemos, etc. Bien, entonces ya pasamos a la cuarta etapa de la filosofía, de la historia de la filosofía, que es la filosofía contemporánea, que empieza hace 200 años y dura hasta hoy, en la cual pues hay muchísimas escuelas y corrientes, vamos, esto ya es inabarcable, pero se seleccionan algunas, ¿no? Por ejemplo, bueno, la fenomenología, que ya sabéis que a mí me gusta mucho, que fundada por un matemático que fue Husserl, que habla pues de que, bueno, aquí lo importante es el fenómeno tal como aparece a la conciencia. El fenómeno es lo que vemos, lo que sentimos, lo que percibimos en nuestra vida, nuestra experiencia. Y de ahí ha de salir la filosofía, de la experiencia de cada persona, ¿no? Luego tenemos el neopositivismo y la filosofía analítica, que son una serie de filósofos más bien de Gran Bretaña, de Estados Unidos, que son de inspiración empirista y se interesan mucho por la ciencia y por las matemáticas. Luego, y la lógica también. Luego tenemos el existencialismo con Heidegger, una gran vaca sagrada de la filosofía en el siglo XX, un alemán, y Paul Sartre, filósofo francés importantísimo después de la Segunda Guerra Mundial, era el filósofo de moda hasta el año 70-80. Luego tenemos el personalismo, que viene de la palabra persona, con Emmanuel Mounier, que es una filosofía que se puede decir cristiana, inspirada de la religión cristiana. Tenemos también el estructuralismo. El estructuralismo con Levi Strauss, Althusser, estas personas, muchos de ellos investigaron, se interesaron por los pueblos primitivos y de ahí sacaron nuevas teorías sobre la sociedad, sobre cómo funciona la sociedad y el porqué de nuestras organizaciones sociales. La hermenéutica también es una corriente cuyo principal autor es Gadamer, que procede de esa fenomenología anterior, ¿no? Y bueno, que explica que las ciencias humanas, es decir, la historia, la filología, la filosofía incluso, se basan en textos y en la interpretación de los textos. Y la Escuela de Frankfurt, por otra parte, con Habermas, que es un filósofo todavía vivo, que ya tiene más de 90 años, ¿vale?, que hace una crítica de nuestra sociedad. O sea, de, por ejemplo, que está muy bien lo bien que vivimos y el desarrollo económico que ha tenido el mundo, pero que también pues ve la cara mala de esta sociedad, ¿no?, tan basada en el capitalismo, en el dinero, en el enriquecimiento y pues las nuevas esclavitudes que nos impone la sociedad en la que vivimos. Y ya como esto se ha hecho muy largo, pues dejo aquí y otro día seguiré y terminaré con este primer tema. Bueno, hasta luego.